El verdadero problema con la película de Death Note. Death Note es una serie de mangas que posteriormente fue adaptado a un anime y películas en la vida real. Desde el estreno del anime en el 2016, se convirtió en un fenómeno mundial, siendo aclamada por millones de personas. A principios del 2014, se rumoreaba una adaptación de la historia de Death Note para una película occidental, proyecto que fue cancelado y retomado por Netflix, los que finalmente en el 2017 nos mostraron un avance de esta película. En este video vamos a analizar todos los aspectos de esta adaptación y ver si realmente es tan mala como dicen. Primero, vamos a olvidar por un instante que esta película se trata de Death Note y la historia de Kira. Vamos a verla desde una perspectiva objetiva, como si fuese una película 100% original. La película trata sobre un joven problemático que fue marcado por la muerte de su madre, que es un tanto inteligente, pero no tanto como para evitar meterse en problemas. Luego se nos muestra a Ryuk, un ser malvado que seduce a este joven para que asesine personas. También se nos presenta a Mia, una joven rebelde que también es cheerleader. Juntos terminan convirtiéndose en asesinos seriales, siendo jueces de quién vive o quién muere. Luego se nos presenta a L, un joven detective que pertenece a una secta masónica y que descubre que Kira es el hijo de un policía. Posteriormente descubrimos que Mia, la novia de Light, está ideando un plan para quedarse ella con la Death Note, y esto causa la muerte del guardián de L, Watari. Como L sabe que Light es Kira, le persigue hasta intentar matarlo. Luego Kira idea un plan para que finalmente Mia muera y él se salve, pero L encuentra una página de la Death Note gracias a que Light le dijo dónde estaba, y justo cuando va a escribir el nombre de Light se acaba la película. Como una película independiente, diría que es mediocre. El protagonista principal, Light, es un joven extremadamente manipulable. Es manipulado por el Shinigami, por su novia e incluso su propia vida. La antagonista real en la película es Mia, aunque esta al final es traicionada por Light. Es la única que ha mostrado en la película cierto grado de inteligencia. Nunca se nos muestra qué es el Shinigami, qué hace en la Tierra. Solo se nos dice que después de que Light termine con el cuaderno, este lo deberá pasar a otra persona a los 7 días. El Shinigami no aporta nada a la película, volviendo inútil su presencia, y su única utilidad fue seducir a Light para que éste asesinara. Bien podría Light haber encontrado el cuaderno y ponerlo a prueba. La película fue una película de amor que lleva a la locura. Light perdiendo su objetivo por su obsesión con Mia, la que a su vez lo provocaba para que continuara con las muertes, y L perdiendo sus cabales por la muerte de Watari. Nunca profundiza los motivos morales de Kira o L, más allá de algunas pistas. Las actuaciones son muy pésimas, así como la dirección de esta parece una película de bajo presupuesto. Una persona alejada totalmente de la historia original podría quedarse con demasiadas preguntas y no comprender el por qué existe tanta fascinación con Death Note. Esta se enfoca más en la sangre y las muertes sin explicaciones que el desarrollo de los personajes, adolescentes rebeldes y escenas que se han visto en otras miles de películas, como la típica escena del detective persiguiendo al criminal por un callejón con una pistola, o la pareja de jóvenes rebeldes vistiendo de negro. Pero hay un grave problema con Death Note, y es que esta no es una película original, es una adaptación de algo ya existente. El director de esta película, antes de ser publicada, dijo que sería fiel a la historia original, o por lo menos en su esencia. Veamos si esto era cierto. Teniendo en cuenta que esta película toma el nombre de Death Note e intenta crear una visión distinta de la guerra entre Kira y L, es justo compararlo con la historia original, más aún cuando el director dice que le fue fiel a la esencia. Pero al comparar la historia original con esta película nos damos cuenta de por qué tiene tantos fallos. La razón por la que esta historia en su inicio tuvo tanto éxito era la esencia de sus personajes. Si esta esencia era preservada, podíamos ver la misma historia que ocurrió en la película y hubiese sido mucho mejor que el resultado que se nos presentó. ¿Pero a qué me refiero exactamente? A pesar de que la película de Death Note se dice que es una adaptación, no cumple con esto. La película solo utiliza los nombres de ciertos elementos que ya conocemos los seguidores de Death Note, pero no respeta nada del contenido original. De hecho, lo ignora o lo distorsiona de la peor manera posible. Comenzando por Ryuk. Este peculiar Shinigami en la película es una entidad malvada que obliga a un joven problemático a matar personas, pues se trata de un ser que solo desea ver cómo mueren los humanos o cómo se matan entre ellos.
Cada vez que muere una persona, escuchamos esta risa maquiavélica de Ryuk. Si algo queda claro en la película, es que no debemos confiar en él. También la película nos dice que Ryuk fue el que escribió las reglas en la Death Note, y que es él quien mata a las personas. Cuando lo comparamos al Ryuk de la historia original, entendemos el por qué el de la película no funcionó. Ryuk es un dios de la muerte, pero no es malvado. Al ver esta entidad por primera vez, podríamos pensar que se trata de un demonio, y justamente esta es la impresión que tiene Light cuando le ve por primera vez en el anime. Ryuk comienza a reírse, pues esa percepción de él está alejada de la realidad. No he venido a hacerte nada. La libreta se convierte en parte del mundo humano en el momento que toca la Tierra. En otras palabras, la Death Note ahora es tuya. ¿Esta es mía? Este Shinigami es indiferente a la vida humana. Vive en un plano de existencia donde otros Shinigamis matan a los humanos para así tomar su tiempo de vida restante. No se sabe cuánto tiempo Ryuk lleva siendo un Shinigami, pero lo que es claro es que Ryuk estaba aburrido de su vida. Él vivía en un lugar donde los Shinigamis no hacían nada, solo apuntar nombres de humanos. Un lugar seco, parecido a un desierto. Es por esta razón que a Ryuk le gusta tanto las manzanas, pues este tipo de frutas no existen en su mundo, el que se encuentra prácticamente seco. Esto es un elemento importante de la historia. Sin embargo, muestran a Ryuk comiendo manzanas sin explicar el porqué, y una persona que no esté familiarizado con la historia original de Ryuk no entendería el por qué este monstruo come tantas manzanas. Ryuk lanza la Death Note a la Tierra para ver qué pasaría si un humano adquiere el cuaderno. ¿De qué sería capaz? ¿El humano lo usará? ¿O qué pasará con él? Debemos comprender que Ryuk no es un ente malvado. Ryuk es indiferente y está aburrido. Luego de pasar quizás miles de años matando humanos, para él, la muerte de los humanos es indiferente. Las veces que se ríe en el anime es porque le sorprende la inteligencia de Light, porque le causa gracia la competencia entre él y Kira. En el anime, Ryuk representa a nosotros el público. Él observa toda la guerra entre ellos, y cuando finalmente le aburre todo lo que ocurre, termina con ella. Pero Ryuk en esta película no empatiza con el espectador, es simplemente malo sin ninguna explicación. El Shinigami en la película falla, porque la historia original llegamos a querer a este Shinigami, porque sabemos que para él todo es entretenimiento, justamente como para el espectador de la historia, y él no interfiere con nada de la historia. Pero en esta película, Ryuk es un monstruo, intenta transmitir miedo, que lleva a las personas a la muerte, sin una aparente explicación. Esto nos lleva a la Death Note. Las reglas de este cuaderno no son del todo claras en la película, son muy distintas a la historia original. En el anime podemos ver cómo Light utiliza estas reglas para manipular todo su entorno. Por ejemplo, alguien que toque el cuaderno puede ver el Shinigami, y esto lo usa varias veces Kira a su favor, cosa que no ocurre en la película. No se explica claramente las habilidades del cuaderno, y si no hubiéramos visto el anime, pensaríamos que este cuaderno es simbólico y el que comete los asesinatos es el Shinigami. Aunque podríamos decir que quizás este cuaderno es lo más similar a la historia original, aún así, su aspecto es poco práctico. El cuaderno puede ser observado por todos y claramente es altamente sospechoso al ser tan grande. Mia es un personaje nuevo en esta historia, aunque podríamos pensar que se trata de Misa, la novia de Light. Al ver esta película nos damos cuenta de que no es ella. Mia es una mujer controladora y manipuladora que lleva a Light a cometer muchos crímenes, que realmente es ella la que carga la filosofía de Kira, y a ella es la que debería pertenecer el título. Ella es la mente tras la mayoría de muertes en la película, incluso en el asesinato del grupo completo de agentes del FBI. A diferencia de su contraparte en el anime, Misa era una mujer guiada por amor a Light, una obsesión a raíz de su amor por Kira, y solo era una pieza más de ajedrez en el gran juego de Light contra L. No tenía ninguna utilidad más allá de la que Light le daba. Podríamos pensar que en primera instancia este cambio en el carácter de Misa fue algo muy bueno, pues ya no era una mujer manipulada, sino que ahora era ella la que manipulaba a Light. El problema es que esto desvía la atención de la pelea entre Kira y L y lo convierte en un problema entre tres personas, Light, L y Mia. Como película independiente, el personaje de Mia podría funcionar y quizás ella hasta podría ser un buen reemplazo de Kira, pero no como un Kira original. Y por alguna razón,
esta estuvo detrás de las partes más importantes en la película, incluyendo la muerte de Watari, lo que nos lleva a L y Watari. Existió una controversia en torno al color de piel de L antes de esta película ser estrenada, pero realmente este no es el problema del personaje. El problema, como todos los problemas en esta película, es que no es fiel a la esencia del personaje. L es un detective volátil, agresivo y altamente emocional. Tiene cierto grado de inteligencia, pero no logra predecir algunas cosas muy importantes, como por ejemplo, si él sabía que Kira mataba a las personas con tan solo ver el rostro, ¿por qué expuso a Watari con su nombre real y cara? ¿Cómo es que no investiga a la novia de Light y la deja irse de la casa sin revisarla? Gracias a esto, pudo escapar con la Death Note. Hola, mucho gusto. Vete. Tú no, Light. Esta discusión te concierne. No queda claro si Watari es el nombre del guardián de L o se trata de un apodo, pero aparentemente con esto basta para matarle, lo que provoca una furia en L, el que se puede observar cómo persigue a Light para matarle con una pistola. En las películas de detectives y policías, el final suele involucrar una persecución en un callejón entre la policía y el criminal, algo que observamos a L hacer. Finalmente la policía se va en contra de L y le piden que no se acerque más a Light, pero este encuentra una página del cuaderno y cuando vemos que está a punto de escribir su nombre se detiene. L es un niño prodigio que por alguna razón lo convierten en un detective, pero veamos ahora su contraparte en la historia original. L era un joven tan inteligente que no tenía casi emociones, jamás se mostraría públicamente ni pondría en riesgo a sus cercanos, solo tomaría riesgos cuando fuese necesario, cada acto sería calculado. No tendría explosiones emocionales, ni mucho menos escribiría el nombre de Light en la Death Note por venganza. La filosofía de L es la justicia. El fin no justifica los medios, y matar por venganza simplemente no es algo que coincida con su carácter, mucho menos perseguir con un arma a Light por un callejón. A pesar de que el actor de L fue de lo mejor en la película, no llenó las expectativas ni mantuvo la esencia del personaje original. Esto nos lleva al peor desastre en la película. Pues no me sorprende. De hecho, Luke, te estaba esperando. Ya averigüé que esta Death Note es real. No me tomó mucho. Y ahora que vi la prueba de su poder, tengo aún más confianza en lo que haré. Qué interesante. No estaba esperando algo así. Light Turner, un joven problemático hijo de un policía que perdió a su madre por culpa de un mafioso, cayendo en el estereotipo de cientos de películas americanas donde podemos ver el joven rebelde que viene de una familia destruida, y es en estos momentos que comienza el problema mayor en la película. Light, en la historia original, era un joven ejemplar con una familia perfecta. Era uno o el mejor estudiante de Japón, una gran promesa para el futuro. El hecho de que este fuese Kira era una muestra de la dualidad en las personas, de cómo alguien que aparenta ser perfecto puede esconder un secreto muy oscuro. Lo que define la esencia de su personaje es la dualidad en personalidades, una que muestra a la sociedad que le rodea y otra que mantiene en lo oculto. Las mejores escenas del anime es cuando pudimos ver a Light justamente cuando nos mostraba esta dualidad de carácter, cuando convencía a todos de que él era un buen chico para llevar a cabo sus planes, incluso burlándose de todos en su propia cara. El hecho de que Light venga de una familia destruida y que mate personas por venganza destruye por completo la esencia del personaje, el cual no mataba por tener una aventura con su novia o por venganza. Light mataba a los criminales porque pensaba que era lo correcto. Su postura filosófica lo llevó a eso, y hasta podíamos empatizar con él. Sin embargo, en la película no vemos esto. Light es un vengativo asesino, y lo peor de todo esto es que es extremadamente tonto. Si algo destacó la serie original, es que Light es un genio, capaz de deducciones imposibles, pero en la película nos muestra un Light que usa la Death Note públicamente,
arriesgándose a ser descubierto con un libro que tiene el nombre de las personas que han muerto en el mundo, que se llama Cuaderno de la Muerte, lo cual lo implicaría a él. Death Note. ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¿Tu libreta? Es que es secreto. Ok. ¿En serio? A diferencia que en la historia original se dedicó un episodio completo a explicarnos el por qué era tan importante que Light guardara este cuaderno y no lo utilizara en público. En la historia original vemos cómo Light manipula a todos los que le rodean, porque siempre piensa en su meta final. Para Light, el fin justifica los medios, incluyendo la vida de sus familiares y novia. Pero en la película, este es manipulado por su novia. ¿Qué hiciste? El corazón de Light Turner se para a medianoche. ¿Me quieres matar? Tráeme mi maldita libreta. Al primer momento que es confrontado por L, le acepta que él es Kira. Un punto. Te crees mejor que yo, pero solo quieres matar a Kira. Kira. Yo no mato, Light. Ni siquiera porto un arma. Me distrae. Lo que hago es procesar criminales. Solo nos muestra un poco de inteligencia al final, con un plan que creó para sobrevivir. Pero esta inteligencia que nos mostró al final fue empañada rápidamente, pues L estaba a punto de escribir su nombre en un papel. Light tenía un gran plan para escapar de todo, pero fue tan tonto como para decirle a L dónde encontrar la única cosa que podía detenerlo: una hoja del cuaderno de Death Note. Tienes que entender cómo funciona, ¿ok? O nunca harás que pare. Yo no pude. La muerte podría estar en un libro de cálculo, ¿comprendes? No es así, juro por Dios que no. Lamentablemente, esta adaptación, si es que se le puede llamar así, toma elementos conocidos de una historia, como los nombres y distintas situaciones, para crear una película de Hollywood llena de clichés y estereotipos, destruyendo por completo la esencia de los personajes y llevando a preguntarnos si alguna vez el director y los escritores de esta película vieron el manga o el anime. Lo más básico de una adaptación es que a pesar de que la historia sea completamente diferente, debes intentar preservar la esencia de los personajes, o por lo menos cambiarle el nombre. Esto me lleva a mi opinión final sobre esta película. Si en vez de usar los nombres como Light y Kira, nos hubieran explicado que esta película ocurre después de los eventos en la serie animada, quizás la hubiésemos aceptado mejor, pero aún así no sería una película buena. Sería una película muy por debajo del promedio, pero en cambio, terminamos viendo una versión distorsionada de esa historia que tanto amaron las personas. Mi veredicto para esta película es 4 de 10. Pero cuéntame tú qué crees sobre la película de Death Note. ¿Te gustó? O dime qué otras cosas estuvieron mal en esta película. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba, y para videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte. Esto fue Hypnos Morfeo para Oasis Geek.